buenas tardes. Como tenemos un cardenal suizo, son las 5, un minuto, vamos a empezar puntualmente. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo solamente voy a hacer una breve introducción y luego pues paso la palabra al presidente de la Asociación Judeo-Cristiana de Valencia. Bienvenidos, seáis todos bienvenidos a este coloquio con su eminencia, Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos y el diálogo con el hebreísmo. Es un honor tenerlo nuevamente aquí, en Valencia, en esta casa, después de 2015, que estuvo por aquí, si algunos recordáis su encuentro, su presencia entre nosotros. Estuvo conectado online en el simposio de teología que tuvimos sobre ecumenismo. No pudo venir en ese momento. Las responsabilidades con el Santo Padre no permitieron poder estar con nosotros, pero sí quiso estar en directo, conectándose online desde Roma, en su ponencia inaugural de la conferencia. Y bueno, pues estamos aquí, el motivo de que en el aniversario de la Facultad de Teología, pues le daremos también ese honor de investirle doctor honoris causa, como mérito también por su cercanía también, por su quehacer teológico y por su compromiso con una inmensa profundidad de convencimiento eclesial de trabajar por la unidad de los cristianos y por el diálogo con el judaísmo. Por lo tanto, es un momento que podemos aprovechar aquí con él. Es un coloquio muy espontáneo, no tenemos nada más o menos programado. Él va a contar cuál es la situación en este momento del diálogo, en principio con la Iglesia Católica y el judaísmo, y luego también la situación ecuménica actual. Después tenemos la oportunidad de poder intervenir, de preguntarle. Él responde a todo y responde como quiere también, ¿no? A todo. Entonces no tiene problema de que le hagamos preguntas. Eminencia, benvenuto, herzlich willkommen, bienvenido una vez más a Valencia y en este encuentro con el cariño que le tenemos, con la cercanía que también sentimos con usted. Le doy la palabra ahora a Francisco Fontana, que es presidente de la asociación. Tenemos un puro micrófono porque esto ahora estamos aquí en un aula de clases y el micro es solo para el profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, señor cardenal, por estar hoy aquí con nosotros. Somos una pequeña asociación en Valencia, la Amistad Judeo-Cristiana, unos 50 socios, aquí hay unos pocos, y nuestro objetivo es tener buenas relaciones entre judíos y cristianos y conocer también las raíces judías del cristianismo. Creo que es muy importante ver la raíz que nosotros, los cristianos, seguidores de Jesús, salimos del judaísmo. Esta es fundamentalmente nuestra misión. Llevamos ya 31 años la asociación y, en fin, pues aquí estamos y muchas gracias por estar con usted. L'associazione dell'amicizia entre ebrei e cristiani qui in Valencia conta una cinquantina di membri, a cui sono presenti alcuni, e cerca soprattutto di approfondire l'amicizia entre le due comunità e anche di approfondire le radici ebraiche della nostra fede e sì, del cristianesimo. Allora, buonasera, grazie per questo incontro con voi. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Nella Curia Romana abbiamo 2 dicasteri per il dialogo. En la Curia Romana tenemos 2 dicasterios para el diálogo. Un
dicastero per il dialogo interreligioso, uno para el diálogo interreligioso, che si occupa di tutte le religioni, Islam, buddisti, hinduisti, religioni africane, trata de todas las otras religiones como el Islam, el hinduismo y las religiones africanas. e l'altro dicastero è per la promozione per l'unità dei cristiani. El otro dicasterio es para la promoción de la unidad entre los cristianos. Il dialogo con l'ebraismo non è nel dicastero per il dialogo interreligioso, ma nel dialogo per la promozione per l'unità dei cristiani. El diálogo con el judaísmo no está en el dicasterio para el diálogo interreligioso, sino en el dicasterio para el diálogo con los otros cristianos, con los cristianos. La ragione dietro di questo è che la Chiesa Cattolica ha un rapporto con l'ebraismo che non ha con tutte le altre religioni. La razón de esto es que la Iglesia Católica tiene con el judaísmo una relación que no tiene con las otras religiones. Quando Papa Giovanni Paolo II ha visitato la prima volta come un Papa la sinagoga di Roma, Cuando San Juan Pablo II visitó por primera vez como Papa la sinagoga de Roma, ha detto che il nostro rapporto non è extrinseco ma intrinseco. dijo que nuestra relación con el judaísmo no es extrínseca, sino intrínseca, È un rapporto intrafamiliare dentro de la misma familia. e per questo il posto per questo rapporto è il nostro dicastero. Por esa razón, el lugar de esta relación es dentro de nuestro dicasterio. E questo vuol dire che la prima divisione che abbiamo nella storia del cristianesimo è la divisione tra Chiesa e sinagoga. Eso quiere decir que la primera división dentro de la historia del cristianismo fue la división entre la iglesia y la sinagoga. E per questo la riconciliazione tra ebraismo e cristianesimo è anche un compito molto importante. También por eso es muy importante la reconciliación entre el judaísmo y el cristianismo. E per questo noi nella Curia Romana abbiamo una differenziazione. Por eso nosotros en la Curia Romana tenemos una diferenciación. Tutte le tematiche politiche e diplomatiche sono nella responsabilità della Segreteria di Stato. Todos los temas de política y diplomacia pertenecen a la Secretaría de Estado. La nostra commissione è per i rapporti religiosi con l'ebraismo. Nosotros tratamos de los rapportos religiosos con el judaísmo. Questa distinzione non è sempre facile, Esta distinción no es siempre fácil, simple. soprattutto per ebrei non capiscono bene perché è così. Sobre todo los hebreos no siempre entienden por la razón de eso. Ma io penso anche l'accento sulla dimensione religiosa è molto importante. Yo estoy convencido de que el acento, la importancia de la dimensión religiosa es muy relevante. Perché il nostro rapporto molto vicino, familiare, dipende dalla religione. Que nuestra relación muy íntima y familiar depende del aspecto religioso. Il giudaismo è la madre del cristianesimo El judaísmo es la madre del cristianismo. e perciò dobbiamo avere un onesto rapporto. Per Por eso questo. tenemos que tener con ellos una relación sincera, honesta. Non è una buona famiglia se non abbiamo un buon rapporto con la madre. No hay una familia buena sin una buena relación con la madre. La nostra commissione è molto piccola, Nuestra comisión es muy pequeña, c'è un presidente e un vicepresidente e un segretario. un presidente y un vice que es el secretario. Questa è tutta la commissione. Todo. Perciò non possiamo fare tutto, Por eso no podemos hacerlo todo, ma dobbiamo fare tutte le cose che sono molto importanti. pero intentamos hacer las cosas importantes. Abbiamo soprattutto due dialoghi, Tenemos sobre todo dos diálogos. un dialogo con Ichkik,
International Jewish Committee for Interreligious Relations. Un diálogo con el Comitato Internacional para las Relaciones Interreligious Relations. para las relaciones interreligiosas del judaísmo. Questa è una entità molto importante perché all'inizio del dialogo tutte le comunità ebraiche hanno voluto un dialogo con Roma. Muy importante porque al principio de este diálogo todas las comunidades judías quisieron un diálogo con Roma. Era un buon segno, ma non facile. Era un signo bueno, pero no fácil. Allora i miei predecessori hanno detto dovete fare un strumento universale per tutto il mondo e questo è ICPIC. Entonces mis predecesores quisieron un'unica comisión para todos. E in questo sono incluse molte comunità ebraiche nel mondo. Dentro de eso están incluidas muchas comunidades judías diferentes en el mundo. Tutte le 3 anni abbiamo un incontro. Cada 3 años tenemos un encuentro. L'incontro scorso era previsto 2023 in San Paolo, in Brasile. El encuentro pasado, el último, estaba previsto en San Pablo, Brasil, en el 2023. Ma non era possibile perché gli ebrei, i rabbini di Israele non hanno potuto uscire dal paese. No fue posible porque los rabinos de Israel no pudieron salir del país. Oggi dobbiamo vedere che cosa possiamo continuare, soprattutto quest'anno che abbiamo un grande giubileo di nostra età. Hoy en día tenemos que ver lo que sea posible hacer, sobre todo porque se acerca el jubileo de la declaración Nostra Aetate. Nel 2015 abbiamo fatto un piccolo documento per il giubileo per approfondire un dialogo religioso tra la Chiesa Cattolica e l'ebraismo. En el 2015 hemos preparado un pequeño documento para profundizar las relaciones entre cristianismo y judaísmo. Nelle plenarie con ICPIC abbiamo soprattutto tematiche comuni, le sfide del nostro mondo. En las plenarias con esta comisión tratamos sobre todo de las temáticas comunes y los desafíos de este mundo. Per esempio migrazione, Por ejemplo, la migración, bioetica. E l'altro grande dialogo è con il Gran Rabbinato di Gerusalemme. y el otro gran diálogo es con el Rabinado de Jerusalén. Questo dialogo è più religioso perché sono molti rabbini che sono inclusi in questo dialogo. Este diálogo es más religioso porque incluye a muchos rabinos. E dalla parte cattolica sono soprattutto vescovi. Y por parte católica sobre todo obispos. E questi membri garantiscono che anche le tematiche religiose sono più presenti. Estos miembros hacen sí que las temáticas religiosas sean más relevantes. Questi sono i 2 dialoghi principali. Estos son los 2 diálogos principales. E spero molto che possiamo approfondire questo dialogo. Y espero que podamos profundizar este diálogo. Soprattutto per il grande anniversario della dichiarazione Nostra Aetate, l'articolo 4 sull'ebraismo è molto importante. Sobre todo por el aniversario de la Declaración Nostra Aetate y en particular por el artículo 4 sobre la relación con el judaísmo. Questa è una piccola introduzione per il nostro incontro, ma penso non è necessario che io faccia una conferenza lunga. Vogliamo avere un incontro con vostre domande, vostri suggerimenti, desideri e possiamo cambiare un po'. Ha sido una pequeña introducción a nuestro encuentro, pero pienso que no sea necesaria una larga conferencia, sino que vosotros podáis hacer preguntas o opiniones o... La parola libera. Eminencia, también damos la bienvenida a diferentes pastores
la parte ecuménica también de la ciudad de Valencia. Hay diferentes pastores presentes aquí en la sala también, de las iglesias evangélicas, bautista de la ciudad, que también estarán las vísperas con nosotros. Así que también damos la bienvenida a los pastores evangélicos que están presentes. Luterana, Evangélico, bautista bautista. y evangélico Asamblea asamblea de Asamblea de hermanos. Hermanos. Ya. Muy bien. E anche cattolico, no? Y católicos también. Bueno, algunos son. Y también muchos frailes dominicos también aquí presentes, que también son católicos. Esto traduce el italiano. Sí. Las relaciones judeocristianas a veces son vistas con desconfianza por los judíos, como si fuera un intento de proselitismo, de evangelización. ¿Tiene algo que decir sobre esto? Le relazioni tra l'ebraismo e il cristianesimo spesso sono viste con poca fiducia da parte ebraica, con il dubbio, la paura che sia una forma di proselitismo. Il dialogo? A veces. A volte. Da parte cattolica? Cuando te acercas al mundo judío, da la sensación de que algunos judíos te miran con desconfianza. A Diciendo, volte avvicinandosi al mondo ebraico sembra che alcuni di loro si avvicinino con poca fiducia. Sì, quando io leggo i documenti da parte ebraica in vista del dialogo con la Chiesa Cattolica, Cuando leo los documentos de la parte judía sobre las relaciones con el mundo católico, per esempio tra Gerusalemme e Roma, sobre todo entre Gerusalén y Roma, è un documento molto bello perché gli ebrei hanno dato risposta ai nostri documenti. No? un documento muy bonito porque respondía a nuestros documentos. E in questo documento io qualche volta l'impressione c'è una paura. A veces en este documento parece que haya un poco de miedo. Questa paura che il dialogo con l'ebraismo è una forma nascosta di proselitismo, di convertire gli ebrei. Este miedo de que el diálogo con el judaísmo sea una manera escondida para convertirlos, para hacer proselitismo. Ma questa non è la visione della Chiesa Cattolica. Sin embargo, esta no es la visión de la Iglesia Católica. Già Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato chiaramente che l'alleanza che Dio ha fatto con il popolo Israele rimane valido anche oggi per noi. Ya Juan Pablo II declaró claramente de que la alianza que Dios hizo con el pueblo judío sigue siendo válida hoy en día para nosotros. E se questo è vero, non possiamo fare proselitismo, Si eso es verdad, no podemos hacer proselitismo, perché dobbiamo convertire Dio. porque sería como convertir a Dios. E questo non possiamo fare come cattolici. No es posible. Penso questo è molto importante, che dietro del dialogo è veramente una cosa onesta, Creo, e sea, non una cosa per convertirli. creo que sea muy importante que detrás del diálogo haya honestidad y no sea una manera para convertir. pregúntale, ¿esto no produce una cierta frustración que sectores judíos, la ultraortodoxia, no quiera saber nada de todo esto? No, produce un po' di frustrazione il fatto che tra gli ebrei la parte ultraortodossa non voglia partecipare a questo dialogo. E quali sono le ragioni di questo? E quali Que no quieren saber nada con los gentiles, con los no judíos. non vogliono avere nulla a che fare con i gentili. Noi possiamo avere un dialogo soltanto con quelli che vogliono un dialogo.
Nosotros podemos hacer un diálogo solo con aquellos que quieran hacer este diálogo. Non possiamo imporre un dialogo a qualcuno. No podemos imponer un diálogo a nadie. Imporre un dialogo è già la fine del dialogo. Imponer un diálogo ya es el final del diálogo. Il dialogo deve essere gli occhi sullo stesso livello. En un diálogo los ojos tienen que estar en el mismo nivel. Abbiamo anche nella Chiesa Cattolica, abbiamo anche ortodossi También nosotros en la Iglesia Católica tenemos a ortodoxos che dicono no, con gli ebrei non possiamo avere un dialogo, soltanto la conversione. que dicen que nosotros con los judíos podemos solo, no podemos tener ningún diálogo, solo buscar su conversión. Questa mentalità esiste anche da noi, ma è una minoranza. Esta mentalidad existe también entre nosotros, sin embargo es una minoría. E non è la visione del magistero. Y no es la visión del magisterio papal y de los obispos. Ma ogni religione ha lo stesso problema. Sin embargo, todas las religiones tienen este mismo problema. Nei problemi siamo già uniti. En los problemas ya estamos unidos. ¿Me permite? Muchas gracias por su presencia. Vamos, entre las preguntas que en un coloquio entre amigos se puede presentar, pues nos podemos retroceder en la historia mucho, poco, pero pienso que cuanto más nos vamos para atrás, pues quizá estemos más lejos de una posible solución al diálogo, al diálogo. ¿Lo traduce? Tra le varie domande tra amici, sembra che più guardiamo indietro e più ci allontaniamo da un possibile dialogo. Lo digo porque venimos arrastrando desde la disputa de Tortosa hasta nuestros tiempos, no decir, más atrás, el conflicto de si el cristianismo quiere evangelizar ante el judío, quiere hacer proselitismo, como decía Paco, o un acercamiento como debe ser sincero entre dos realmente familias, entre la familia. Lo dico pensando già ai fatti di Tortosa, se il nostro dialogo deve essere un proselitismo o se invece deve essere come in realtà un avvicinamento tra due famiglie. Y desde luego desde la Nostra Aetate, de la que yo participé en homenajes y en reconocimiento sobre este escrito, y creo que ha sido un buen principio. Mi preocupación es que hoy en día quizá ese buen principio se ha contaminado por asuntos políticos. Già a partire da Nostra Aetate, alla quale io ho partecipato con omaggi e riconoscimenti, Nostra Aetate è stata un buon principio, però adesso, al giorno d'oggi, forse questo buon inizio è stato contaminato da alcune cose politiche. Una cosa grave, política, pero al fin y al cabo política, no tiene nada que ver con la religión. Pero me gustaría saber cuánta contaminación existe para que hoy pues algunos líderes hayan visto crecer el antisemitismo entre sus parroquianos. La politica è importante, però a conti fatti non ha molto a che fare con la religione. Vorrei sapere oggi quanta contaminazione tra le due cose c'è e perché molti leader politici hanno visto crescere l'antisemitismo dentro delle proprie comunità ultimamente. Me refiero más bien a líderes religiosos. Sì, invece leader religiosi. Leader religiosi che hanno visto crescere l'antisemitismo recentemente dentro le proprie comunità. Sì, abbiamo una grande crescita dell'antisemitismo in tutto il mondo, soprattutto in Europa e soprattutto in Germania. E questa è una situazione molto molto triste, perché l'Olocausto è successo in
in Germania, ma oggi abbiamo una crescita. Anche in Svizzera è un attacco contro un ebreo che ha voluto partecipare alla sinagoga. No? E questo penso che tutti responsabili delle religioni devono essere concordo che l'antisemitismo è un peccato e lottare contro l'antisemitismo. Es muy triste el hecho de que recientemente en Europa y sobre todo en Alemania el antisemitismo está creciendo y sobre todo en Alemania que fue el lugar del Holocausto, y también en Suiza donde recientemente un judío ha sido agredido mientras que intentaba participar en la sinagoga, y creo que todos los líderes religiosos tienen que estar de acuerdo en el decir que el antisemitismo es un pecado. Papa Francesco ha detto sempre è impossibile di essere cristiano e antisemito allo stesso tempo. Questo non va. Papa Francisco siempre ha dicho que es imposible ser al mismo tiempo cristiano y antisemita. È un messaggio importante, ma necessita orecchi aperti. Es un mensaje importante, pero que hoy en día necesita oídos, orejas abiertas. E soprattutto cuori aperti. Y sobre todo corazones abiertos. Así es. Hola, buenas tardes. Yo soy católico y además muy partidario del diálogo con los judíos, que como ha dicho el cardenal, pues es la madre del cristianismo. Ahora yo haría dos preguntas. La primera es, ¿se cree, puede ser a lo mejor un poco, diríamos, ilusionista, pero si se supiera diferenciar lo que es el hebraísmo como religión y el judaísmo como política? Que porque puede ocurrir que muchas veces, no es mi caso, pero amigos míos, por ejemplo, que son partidarios del diálogo con los judíos, pues a lo mejor no están de acuerdo con la política judía, la política como Estado judío, respecto a otros estados o a otras situaciones. Y esto hace que mucha gente a lo mejor confunda el tema y piense que es antisemita porque lo que es anti una política concreta del Estado judío. Un judío, Israel, mejor dicho, tiene razón, el Estado de Israel. Un judío puede estar en contra de la política del Estado de Israel, pero parece que si ese que está en contra de la política del Estado de Israel no es judío, ya es antisemita, y creo que eso había que diferenciarlo para que el diálogo fuera mucho más positivo. Mejor me he extendido un poco, pero seguro que me lo sabéis resumir. La segunda pregunta, estoy de acuerdo en que no tiene que haber, estoy de acuerdo porque lo dice el Papa y porque no es que estoy de acuerdo, es que es así. Pero apartando lo que es el proselitismo o intentar convencer al otro, ¿qué fines son los que se persiguen en este diálogo entre cristianos y judíos? Tanto a nivel, diríamos, de dicasterio, como puede ser aquí en Valencia, a nivel de la asociación que ha organizado este acto. Sea muy importante dar a conocer a la sociedad qué se pretende o qué objetivos son los que se pueden conseguir en ese diálogo. Il Signore è cattolico e molto interessato al dialogo tra ebrei e cattolici. Ha due domande. La prima è come spiegare bene la differenza tra l'aspetto religioso dell'ebraismo e l'aspetto più politico del giudaismo. A volte dice si confondono le cose, mentre uno può non essere d'accordo con la politica dello Stato di Israele senza essere per questo antisemita, mentre altre persone, come un cittadino di Israele, può non essere d'accordo con le politiche del suo paese, e tuttavia se un non ebreo dice di non essere d'accordo, a volte viene percepito come antisemita. Come si possono dividere bene queste due cose? La prima domanda. Una domanda chiara ma non facile, perché io penso dobbiamo fare la differenza tra il nostro rapporto con gli ebrei e la politica dello Stato Israele, e penso ognuno può fare una critica del governo di un Stato in Spagna, in Germania e anche in Israele. E
per me è importante che gli ebrei non dicono una critica del governo è antisemita. Questo favorisce e promuove l'antisemitismo. E d'altra parte dobbiamo dire quante manifestazioni abbiamo in Israele contro il governo, contro il primo ministro. Se una critica del governo è antisemita, abbiamo molti antisemiti in Israele e questo non posso dire, no? In questo senso dobbiamo fare una differenza chiara, una critica politica di un Stato, di un governo e antisemitismo, questo non è la stessa cosa. D'altra parte può essere che alcuni nascondono l'antisemitismo dietro questa critica del governo e qui dobbiamo fare una distinzione molto chiara. La pregunta está muy clara, pero no es algo fácil. Sin duda hay que hacer una diferencia entre nuestro rapporto con los judíos y las políticas del Estado de Israel. Todo el mundo puede criticar las políticas de este Estado como de cualquier otro, como el de España, de Alemania, lo que sea. También, y los judíos por eso no pueden decir que es un acto de antisemitismo. También en el mismo Israel hay muchas manifestaciones en los últimos tiempos contra el gobierno y claro, ellos no son antisemitas. Por eso hay que hacer una diferencia clara entre las dos cosas. La crítica política no es antisemitismo. Sin embargo, es verdad que algunos a veces pueden intentar esconder su propio antisemitismo detrás de estas críticas políticas. Eso es verdad, pero nosotros tenemos que distinguir bien las dos cosas. La segunda pregunta. Y la seconda. La seconda domanda chiedeva quale possiamo dire che è oggi il fine e l'obiettivo concreto di questo dialogo tra ebrei e cristiani, sia a livello mondiale del dicastero, sia più qui la nostra associazione, quale può essere il nostro obiettivo vero, concreto? In primo luogo, come detto nella nostra età, di vedere e riscoprire l'eredità comune degli ebrei e dei cristiani, e questa eredità è molto grande e comune. E se vediamo questo possiamo superare molti pregiudizi che vivono ancora e sono crescendo in questo mondo, soprattutto in Europa, alle università. Abbiamo molte manifestazioni antisemitiche nelle università, nelle intelligenti, no? E forse sarebbe importante queste comunità per il dialogo cristiani e ebrei di discutere dove sono i radici per questa crescita dell'antisemitismo. Dobbiamo riscoprire i radici. Altrettanto facciamo soltanto una guarigione dei sintomi e ogni medico sa questo non serve, possiamo lottare contro i febbri, ma questa non è ancora la malattia, questa non è ancora l'influenza. In questo senso non soltanto vedere i sintomi dell'antisemitismo, ma discutere dove sono i radici di questo fenomeno, che non è a capire dopo questo è passato, soprattutto in Europa. E per me è molto terribile, hanno fatto una indagine in Germania dagli discepoli, loro sanno niente dell'Olocausto. E se non sappiamo e non conosciamo il passato triste, orribile,
la garantia non è molto grande che non si ripete le cose. In questo senso anche di fare molte cose nelle scuole per conoscere meglio la storia e vedere le conseguenze di questa storia. Questa aiuta molto per cambiare la mentalità di oggi. I discepoli che non conoscono la storia dell'Olocausto? Sì, in Germania. I discepoli? In the school. Ah, gli studenti. Grazie. Sí, como decía la declaración Nostra Aetate, la primera cosa yo creo que es descubrir la grande heredidad común que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Descubrir esta heredidad común es lo primero para superar todo prejuicio que lamentablemente siguen creciendo hoy en día en Europa y también lamentablemente sobre todo en las universidades, que deberían ser el lugar para superar estas dificultades descubriendo nuestras raíces comunes. Descubrir las raíces es la manera más eficaz para curar no solo los síntomas, sino la misma enfermedad, porque curar los síntomas no sirve para nada. Y en Alemania hoy en día muchos estudiantes de la escuela, los jóvenes, parece que no conocen la historia del Holocausto. Y si nosotros no conocemos la historia, esa puede ser que vaya a repetirse. Creo que sobre todo en las escuelas lo más importante es estudiar la historia y sus consecuencias. Quería complementar un poquito con esa distinción que has hecho entre judío y hebreo, ¿no? Hay a veces muchos problemas semánticos que inducen a conflictos por su interpretación, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, nosotros, nuestra comunidad, que es una comunidad judía, no tiene nada que ver con el Estado de Israel, nada de eso, pero nos llamamos la comunidad israelita de Valencia, porque Israel, en nuestro contexto, es Jacob, el padre, claro, es que es eso. Israel nace con Jacob. El pueblo de Israel, cuando decimos la Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro y el Señor es uno. No decimos Israel, Estado de Israel, decimos Israel, pueblo de Israel, hijo de Jacob, descendiente de Jacob, las 12 tribus. Entonces, es importante que a veces se tomen normas sobre el uso correcto del lenguaje, ¿no? Para nosotros, bueno, creo que se ha llegado a un acuerdo, no sé si escrito o puramente tácito, en donde Israel es el Estado, judío es la religión y hebreo es la lengua hebrea. En italiano no tiene nada que ver, porque el hebreo es judío, hebraico. Una pregunta, perdona. ¿En la situación vuestra puede ser uno judío católico, o sea, judío de raza y católico de religión? Pero es que para nosotros el judío no es racial. No, pero bueno, ha nacido en Israel. Sí, ha nacido en Israel con pasaporte israelíes. Descendiente de Jacob. Hay que distinguir israelíes de israelitas. Pero un descendiente de Jacob podría ser de vuestra asociación. Vamos a ver, Pero católico. es que es la religión, es como si yo te dijera a ti, siendo católico puede ser exactamente español, Sí. claro, es decir, entonces tú siendo, puede ser israelí, pero no cristiano, es decir, yo siendo español puedo ser cristiano, Está claro. o italiano, o Sí, mismo sí, del Vaticano, no sé si hay una... Yo creo que sería muy bueno para esta Sí. nación que católicos judíos participaran en lo que es el judaísmo. No sé. No, A lo mejor es una... es que uno elige entre católico, judío, cuando tiene poder tiene conocimiento y
poder distinguir una cosa y otra, pues a lo mejor elige, porque existe ser judío por descendencia como ser cristiano, ¿no? Como ser católico. No, pero por descendencia no es católico uno. Que por descendencia no es Pero católico uno. ¿tú escogiste que te bautizara? ¿Tú escogiste que te Pero bautizara? luego me confirmé. Bueno, pero escogiste que te confirmara. No te Me confirmé. bautizaron. Muy bien. Nosotros cuando naces tenemos esta tradición que es mucho más Sí, antigua. el prepucio. No esa, pero vamos, es otra más allá, que es que la descendencia es materno, es decir, la hijo de madre judía Es judío. hijo de padre judío puede ser judío o no judío, depende de dónde haya nacido, ¿no? Está claro, muchas gracias. Entonces el judaísmo, ya te digo, es importante saber manejar esos términos. Gracias. Sì, con permesso. E penso dobbiamo rispettare anche le differenze. La mentalità e le radici degli ebrei non è la stessa cosa come i cristiani. Abbiamo dialogo non soltanto che troviamo l'unità in tutte le tematiche, dobbiamo rispettare l'identità dell'uno e degli altri. E questa è una differenza che esiste e dobbiamo riconoscere. Mientras que descubramos nuestras raíces comunes, creo que también es importante respetar nuestra identidad y entonces las diferencias que hay entre una tradición y la otra. Sí, esto. Seguimos con No la me gustaría semántica. monopolizar el diálogo. No. Aquí está el señor cardenal. Es antisemita, es quien odia a los judíos, en general, pues, por el mero hecho de ser judíos. Antisionista es al que odia o no quiere que haya el Estado de Israel. Entonces puedes ser antisionista, es decir, contra el Estado de Israel, pero no contra los judíos de todo el mundo en general. O sea, esa diferencia antisemita y antisionista es importante. Sí, pero a veces hay que ver la nueva declaración Sí. de Virja, Eso es. antisemitismo. Sí, donde si es verdad eso, o es un argumento que emplean los antisemitas para... ahora lo explicaré. Yo asisto regular. Aquí en Valencia somos una pequeña asociación de amistad con los judíos. Yo acudo regularmente, no siempre, pero a rezar a la sinagoga. Rezo con ellos. A mí todo esto me ha reforzado mi cristianismo, mi catolicismo. Me lo ha hecho ver más claro exactamente a quién sigo, a Jesús de Nazaret, que en último extremo, como hombre, era un rabino judío. Y entonces, como persona. En los evangelios está, rabí, le dicen. Maestro. El rabino fue San Pablo. Pero bueno, déjalo. Eso es un tema. Bien, entonces, este diálogo a mí me ha reforzado mucho a nivel personal, me ha enriquecido espiritualmente y todo esto, pues estoy contento y satisfecho. Y la comunidad judía siempre me ha recibido muy amablemente, eso, sabiendo que soy cristiano y que voy allí a rezar. Cuando acudí la primera vez me recibió el presidente, entonces Samuel Serfati. ¿Y ustedes qué quieren? Pues nosotros somos cristianos que queremos tener buenas relaciones con los judíos. Y me dijo, pueden ustedes venir aquí a rezar porque la casa de Dios está abierta para todos. Que son las palabras de Salomón en la consagración del templo. Quiero decir, la bienvenida ha sido muy positiva y la relación es positiva. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Si pudiera concretar su eminencia, el cardenal, doctrinalmente la Comisión Católica de Encuentro con los Judíos, doctrinalmente o teológicamente, ¿qué puntos o dos puntos de actualidad? A nivel doctrinal y teológico, o sea, de debate actual, si pudiera usted facilitar
Poi se può... ¿Cuáles son los temas actuales del Sí, día de sí, la discusión? puntos de liberazione, temi pero de attuali contenido di discussione dottrinale, no? nella congregazione, però di tipo dottrinale o teologico nella nostra relazione con l'ebraismo. Temi attuali, teologici, però teologici o dottrinali nelle relazioni tra cristianesimo e ebraismo. Nel 2015 abbiamo fatto un documento nella nostra commissione per approfondire le tematiche dottrinali teologiche, perché io sono convinto dobbiamo discutere anche queste tematiche molto difficili, perché sono sensibile in Camera Caritatis, primo tra ebrei e cattolici. Se non facessimo questo, una volta appare questa tematica in pubblico. Con i giornalisti, io amo i giornalisti, ma qualche volta è difficile, perché di capire tutte queste sensibilità, in questo senso mi sembra molto importante di approfondire queste tematiche, ma fino ad oggi non ho sentito una grandissima volontà da parte ebraica di entrare in queste tematiche. E io ho fatto questo documento soprattutto per questo, per incoraggiare questo dialogo religioso, ma fino ad oggi non siamo avanzati molto. Ma a pazienza dobbiamo continuare questo, perché è importante di discutere le differenze, no? Prendiamo la tematica principale, la persona di Gesù. No? È molto importante che Gesù ha radici ebraici. Come ha detto il famoso teologo protestante Karl Barth, che Dio non è diventato uomo, Dio è diventato ebreo. E questo è molto importante. Ma d'altra parte i cristiani hanno ancora un'altra visione di Gesù Cristo. E come possiamo conciliare le due cose, no? D'una parte noi cattolici siamo convinti, come Santo Padre Giovanni Paolo II ci ha detto, che l'alleanza che Dio ha fatto con il popolo di Israele è valido anche oggi. Questo confessiamo anche noi cattolici. D'altra parte i cattolici sono convinti che con Gesù Cristo è entrato una cosa nuova nella storia della salvezza. E come possiamo vedere le due cose senza danneggiare gli ebrei e senza danneggiare i cristiani? Questa necessità un dialogo molto profondo, sensibile, e mi sembra importante di discutere questo. O prendiamo un'altra tematica, per gli ebrei il Stato, Israele, ha un altro valore che per i cristiani. I cristiani non pensano che devono avere un Stato. Il Stato di Vaticano non è promesso in Bibbia, come il Stato Israele. E questa tematica anche di discutere che vuol dire questa vicinanza con il Stato Israele, che è parte della identità ebraica, ma il cristianesimo non conosce questa realtà. Allora, come possiamo apprendere meglio l'identità dell'uni e l'identità degli altri e ritrovare la riconciliazione, la collaborazione con una identità diversa? Nosotros en el 2015 hemos escrito un documento sobre algunas temáticas doctrinales y teológicas
porque pensamos que sea muy importante discutir de algunas cosas in camera caritatis y no directamente en público en frente de todos los periodistas, porque algunos temas pueden ser un poco delicados. Sin embargo, hemos encontrado quizás poca voluntad por otra parte de entrar en este diálogo a veces, y nosotros seguimos empujando este diálogo. Los resultados hasta ahora no han sido siempre excelentes, pero seguimos esperando con paciencia para discutir también de las raíces comunes y de las diferencias. Dos temas muy importantes son, primero, sobre todo, la persona, la figura de Jesucristo, claramente, y donde descubrimos sus raíces judías. Como decía el teólogo protestante Karl Barth, Dios no se hizo hombre simplemente, sino un judío. Pero nosotros cristianos pensamos que esto sea verdad. También tenemos otra visión, cómo conciliar estas dos cosas. Si Juan Pablo II decía que por un lado la alianza de Dios con Israel sigue siendo válida hoy en día, y por otro lado sabemos que en Jesucristo hay una grande novedad en la historia de la salvación. ¿Cómo podemos conciliar estas dos cosas sin hacer daño a ninguna de las dos partes? Y segundo tema muy importante, la concepción del Estado, que para los judíos Israel tiene otro valor, otra importancia que para nosotros. El Estado de la Ciudad del Vaticano no ha sido prometido por Dios en la Biblia, en la Sagrada Escritura, mientras que es muy diferente la concepción del Estado de Israel. Entonces, si esto pertenece a la identidad de los judíos, ¿cómo aprender a entender esto y para buscar una reconciliación? Jesús hubiera creído in un Estado judío hoy. Domanda se Gesù avrebbe creduto in uno Stato ebreo oggi. Se Gesù avrebbe creduto in uno Stato ebraico oggi. No quiero decir Estado de Israel, un Estado judío en la tierra de Canaán. Non necessariamente questo Stato di Israele, però uno Stato ebraico nella terra di Canaán. No, es una pregunta retórica. Trovo indicazione nel Nuovo Testamento per questo. Encuentro indicación en el Nuevo Testamento para contestar. Sí, allí una pregunta, sí. Yo creo que en el plano teológico hay unas contradicciones irresolubles. Sin embargo, en el plano ético y moral hay coincidencias absolutas respecto a la Torá y sus principios morales y a las obras cristianas de caridad, de amor, etcétera, etcétera. Yo creo que en el diálogo cristiano-judaico el acto objetivo es que el pueblo judío ha aportado tantos elementos culturales, científicos, literarios, que hemos pasado de la desconfianza al respeto. También llevamos más años, È convinto che in teologia ci sono contraddizioni insolubili, mentre per l'altro lato, dal punto di vista morale, nella Torah incontriamo una morale comune alla nostra, dove si può costruire un dialogo, e per il dialogo anche nel progresso scientifico, nel progresso recente, ci sono elementi indiscutibili che ci hanno fatto passare dalla sfiducia a una rivalutazione. Sì, penso possiamo ritrovare consensi anche a livello etico e a livello morale, perché i 10 comandamenti del Vecchio Testamento sono anche il fondamento dell'etica del Nuovo Testamento. In questo senso abbiamo una grande eredità e valori comuni tra ebrei e cristiani. E penso in molte domande etiche abbiamo la stessa visione. E una volta, 3 anni fa, abbiamo fatto un congresso a Roma sull'eutanasia, una grande sfida.
nei paesi europei, abbiamo fatto un congresso tra cattolici, ebrei e musulmani e abbiamo fatto una dichiarazione comune su questa tematica molto importante. E l'ultima volta il dialogo con il Gran Rabbinato di Israele abbiamo avuto la stessa tematica sull'eutanasia perché è una grandissima sfida nelle nostre società e abbiamo visto che abbiamo molte cose in comune e di confessare insieme la visione etica della religione, dell'ebraismo e del cristianesimo mi sembra molto importante. Abbiamo anche differenze, per esempio nell'inizio della vita umana, quando comincia la vita umana, per cattolici è chiaro tutto all'inizio, gli ebrei hanno una visione differenziata. Anche questo dobbiamo rispettare, ma tutto ciò che abbiamo in comune dobbiamo confessare. Un'altra cosa, Giovanni Paolo II ha invitato tutte le rappresentanti di religione di venire a Assisi per confessare insieme che la sorella della religione è mai la violenza, ma sempre la pace. E se tutte le religioni possono confessare insieme questa visione molto importante, aiuta molto nelle società di oggi. In questo senso condivido questa opinione che dobbiamo ritrovare tutto che è comune anche a livello etico. Soprattutto l'antropologia, l'uomo come immagine di Dio. Questo è molto comune a ebrei e cristiani perché è già nel Vecchio Testamento detto chiaro e questo è valido anche per noi cristiani. E di avere una chiara antropologia di oggi mi sembra molto importante perché molte crisi nelle società di oggi ha le radici nella antropologia e di avere una visione comune che cosa è l'uomo è molto importante di confessare questo. Estoy de acuerdo con la importancia de una ética y una moral común. Con el judaísmo nosotros los 10 mandamientos que están fundados están en el Antiguo Testamento, pero fundan también la ética del Nuevo Testamento. Esta heredad común entre judíos y cristianos puede ser muy útil por responder a muchos desafíos éticos de manera común hoy en día. Hace 3 años hubo en Roma un congreso sobre la eutanasia, sobre la eutanasia entre católicos, judíos y islámicos, que se concluyó con una declaración común. Y también un encuentro con el Gran Rabbinato de Israel sobre el mismo asunto, un tema muy importante sobre todo en la sociedad europea de hoy en día, en la cual podemos contestar juntos de manera común. Hay también diferencias sobre estos temas. Por ejemplo, el comienzo de la vida humana. Para los católicos está claro que la vida empieza desde el principio, desde el concebimiento, mientras que por parte judía la respuesta es diferente. Tenemos que respetar estas diferencias y buscar lo común. Muy importante ha sido también con Juan Pablo II el encuentro de Assisi, donde hemos descubierto que todas las religiones pueden afirmar juntamente que hermana de la religión no es la violencia sino la paz. Esto es otro tema que puede ser común para todos. Y sobre todo, muy importante hoy en día, la antropología. La imagen del hombre, que para los judíos como para los católicos está hecho a imagen de Dios, como, es algo que encontramos en el Antiguo Testamento de manera común,
y es algo fundamental para contestar a los desafíos de la sociedad de hoy. Me podrían dar otra hoja de papel. ¿Qué es? Ahora. Sí. La última pregunta sobre el judaísmo, porque hemos gastado 1 hora y queremos un tiempo también para hablar sobre la realidad del ecumenismo, el diálogo con los cristianos. Un poco dividir el tiempo, ¿no? Pero hay una pregunta sobre el judaísmo, ¿no? Vale. Yo lo que tengo, bueno, lo que sé, ¿no? Es que al final la ley es la misma, no cambia. Lo que pasa es que unos viven con la promesa de la ley y los otros vivimos con la ley cumplida. Y yo quiero entender un poco cómo los judíos viven esto, ¿no? Cómo van a vivir la promesa de esta ley y también más concretamente cómo viven la muerte y la resurrección también que vivimos nosotros. Domanda come vivono oggi, vuole capire come vivono oggi gli ebrei, la promessa ricevuta soprattutto in confronto ai temi della morte e della vita eterna, una promessa ricevuta ma ancora non compiuta pienamente, come la vivono oggi in rapporto a questi temi. Sull'escatologia. La escatologia. Sì. Spero che condividiamo la speranza per la vita eterna, che la vita dell'uomo non finisce con la fine della vita terrena, ma abbiamo una visione al di là della vita terrena. Penso già nel Vecchio Testamento abbiamo un grande sviluppo di questa speranza. All'inizio non si vede ancora una chiara visione della vita eterna, perché nelle psalmi, nelle profete era la visione, i buoni hanno sempre successo e i mali non hanno successo. Questa era la speranza che la giustizia avrà luogo nella vita terrena. E dopo l'esperienza era tutt'altro, che i buoni avevano molte sofferenze e i mali grande fortuna. Prendiamo soltanto la figura di Job, no? Era un buon uomo, ma una grande sofferenza. In questo senso era il sviluppo che dobbiamo trovare, la promessa della vita eterna. E soprattutto il martirio di ebrei nel Vecchio Testamento era un grande sviluppo. Possiamo dare la vita per la fede, perché questo non è la fine della nostra vita, abbiamo una vita al di là di questo. Questo penso abbiamo in comune, una vita eterna, escatologica. Ma come sarà questa vita eterna è forse non ancora molto chiaro per di noi. La mia speranza è che il Messia, che i cristiani credono che è venuto Gesù Cristo, è il Messia che gli ebrei aspettano ancora la sua venuta, alla fine dei tempi sarà la stessa figura. Questa è la mia speranza, perché questa è la speranza per l'unità, ritrovare l'unità tra ebrei e cristiani. Ma questo non è il mio compito, l'escatologia è il compito di Dio eterno. Sí, nosotros, los católicos y los judíos, tenemos una escatología común en el sentido que pensamos que la vida humana no acaba aquí en la tierra, sino que hay otra vida después. Esto en el Antiguo Testamento,
hubo una evolución de esta esperanza. Si en el principio no estaba tan clara y se pensaba que los buenos en esta tierra tendrán suceso, sí, mientras que los malvados no. Luego, entonces que la justicia es algo que tiene que cumplirse aquí en esta tierra. Luego esta visión va a cambiar. Los buenos parecen que son los que aquí sufren mucho y los malvados tienen a menudo mucha suerte. Por eso estoy pensando en la figura de Job, un justo que sufrió mucho. Y para esta vida eterna, otra figura muy importante son los mártires judíos del Antiguo Testamento. Cuando se empezó a pensar que podemos dar nuestra vida por la fe, porque esta vida no es la última, luego hay otra. Entonces tiene sentido dar esta vida para la fe. De aquí nuestra escatología es común en el sentido que ambos creemos en una vida eterna, sin embargo todavía no es común la manera de entender lo que es prácticamente esta vida eterna. Mi esperanza es que el Mesías que nosotros católicos vemos en Jesucristo y el Mesías que los judíos siguen esperando, al final de los tiempos se descubra que es la misma figura y así se realice la unidad. Estrella quería hacer una pregunta. Bueno, un comentario. En primer lugar, agradecerle sus palabras, que han sido muy interesantes, y también como periodista me ha llamado mucho la atención, pondría un titular, ¿no?, que dice: el antisemitismo es pecado. Me parece bien. Lo que ocurre es que nosotros desde el judaísmo el concepto de pecado no lo tenemos de la misma manera, y que probablemente sería una misma no ser antisemita. Quiero decir, es una buena acción no ser antisemita. Me parece que somos muy presentistas en el diálogo. Presentistas. Vemos el diálogo entre judíos y cristianos desde la actualidad periodística. Y yo creo que hay que verlo desde la relación, desde la Torá. Es decir, profundizando en esos rasgos comunes. Y a lo mejor desde allí sí que se puede establecer una igualdad de condiciones para que el dialogo fructifichi. Come giornalista mi sembra che intendiamo questo dialogo con gli ebrei soprattutto sul presente, sull'attualità, mentre che dovremmo cercare le risposte nella Torah, nelle radici comuni. Da lì può venire una risposta per una comunione. Molto d'accordo. Tenemos un tiempo para que vayamos, si alguien estima conveniente, directamente a preguntar alguna cosa sobre la situación ecuménica directamente, o le damos unos minutos al cardenal que explique cuál es la prioridad ecuménica en estos momentos para que no se extienda en el tiempo y tengamos unos minutos de descanso antes de las vísperas. Nadie, le pedimos a él que haga una... A nosotros nos podéis disculpar porque yo tengo una obligación ahora. Penso in primo luogo dobbiamo approfondire la volontà del Signore. En primer lugar tenemos que profundizar, yo creo, la voluntad del Señor. Che possiamo ritrovare nella preghiera sacerdotale di Gesù. Podemos encontrar en la oración sacerdotal de Jesús. Nel capitolo 17 nel Vangelo di Giovanni, El Evangelio de Juan, capítulo 17, Gesù prega che i suoi discepoli saranno una cosa sola
affinché il mondo creda che tu mi hai inviato nel mondo. Jesús reza para que los discípulos sean una cosa sola, para que el mundo crea de que tú, Dios, me enviaste. E questo dice che l'ecumenismo, ritrovare l'unità tra i cristiani, è la volontà severa del nostro Signore. Eso nos dice que reencontrar la unidad entre los cristianos es la voluntad expresa del Señor. Perciò non abbiamo un'alternativa. No tenemos otra alternativa. Il diritto canonico della Chiesa Cattolica dice chiaramente: ogni battezzato nella Chiesa Cattolica ha l'obbligazione di partecipare al movimento ecumenico. El derecho canónico de la Iglesia Católica establece muy claramente que todo bautizado tiene el deber de participar en el diálogo ecumenico. E questo obbligo non è ancora entrato in tutti i cuori dei credenti cattolici. Este deber, esta obligación todavía no ha entrado en todos los corazones de los creyentes católicos. Dobbiamo approfondirlo. Tenemos que profundizar. E la seconda cosa, dobbiamo avere un dialogo sereno. Che cosa vuol dire unità? En segundo lugar, tenemos que tener un diálogo sereno sobre lo que significa tener unidad. Quale è la metà, la finalità del dialogo ecumenico? ¿Cuál es la meta, el fin del diálogo ecumenico? Io penso non abbiamo ancora una visione comune della metà dell'impegno ecumenico. Creo que todavía no tenemos una visión común de lo que sea este objetivo del diálogo E ecumenico. questo è molto importante, dobbiamo avere una visione chiara della finalità per provvedere nuovi passi. Eso es muy importante porque tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo para establecer los pasos siguientes. Se io mi trovo nell'aeroporto di Roma Si yo estoy en el aeropuerto de Roma e non so dove vuole andare, y no sé dónde quiero ir, non è sorprendente che arriverà a Parigi e non a Valencia. Questo non è buono, no? no es raro de que yo llegue a París y no a Valencia, y no está bien así. Allora dobbiamo approfondire dove vogliamo andare, qual è l'unità necessaria per la cristianità. Tenemos que profundizar dónde queremos ir, cuál es la unidad necesaria para la cristiandad. Per noi cattolici è molto importante di ritrovare l'unità nella fede. Para nosotros católicos es muy importante encontrar la unidad en la fe. E quest'anno abbiamo una grandissima opportunità. Este año tenemos una grande oportunidad. Celebriamo 1700 anni del primo concilio nella storia della Chiesa che ha avuto luogo 325 in Nicea. Estamos festejando los 1700 años del primer concilio de la historia de la Iglesia en 325 en Nicea. E questo concilio ha confessato la fede cristologica. Este concilio que confesó la fe cristológica. E questo concilio ha avuto luogo prima di tutte le divisioni che abbiamo nella storia. Un concilio que tuvo lugar antes de cualquier división que luego hubo a lo largo de la historia. Allora tutte le chiese e tutte le comunità ecclesiali sono toccati di questo giubileo. Un jubileo de un concilio que va a tocar entonces a todas las iglesias y comunidades cristianas. E spero che possiamo festeggiare questa commemorazione insieme con tutta la cristianità e rinnovare e approfondire la fede cristologica di tutti i cristiani. Y espero que podamos festejar este jubileo todos juntos para redescubrir la común fe cristológica de todos los cristianos. Me va a disculpar, Sí, señor, Vicente. tengo que salir. Ya los judíos tenemos nuestros problemas con las diferentes sensibilidades dentro del judaísmo y no es cuestión de debatirlo. Vicente. Sí.
Muchas gracias. Lo que le quería preguntar es si podía ampliar lo que acaba de decir, que una de las dificultades de los desafíos del ecumenismo hoy es ponernos de acuerdo en torno a lo que es la unidad. Si podría desarrollar un poco más estas distintas visiones en torno a la unidad que podemos tener los cristianos. Domanda se può approfondire o sviluppare più questo tema del trovare una visione comune di quello che significa la unità, cos'è la unità per tutte le vari cristiani. Per noi cattolici e penso per ortodossi soprattutto anche, è importante di ritrovare l'unità nella fede, nei sacramenti e nei ministeri. Para nosotros católicos y creo también para los ortodoxos es muy importante reencontrar una unidad en la fe, los sacramentos y los ministerios. Il riconoscimento dei ministeri e dei sacramenti è il presupposto per l'unità nella fede e per ritrovare la comunione eucaristica tra i cristiani. Reconocer la unidad de los ministerios y de los sacramentos es el presupuesto para redescubrir la unidad de la fe y luego la comunión eucarística. E dobbiamo ritrovare l'unità in rispetto di tutte le differenze che abbiamo tra le differenti chiese. Tenemos que encontrar una unidad a pesar de todas las diferencias que existen entre las iglesias. Dobbiamo superare tutte le differenze che danneggiano l'unità. Tenemos que ir más allá de todas las diferencias que hacen daño a la unidad. Tutte le differenze che non danneggiano l'unità, ma che favoriscono l'unità, non dobbiamo superare ma rispettare. Y tenemos que respetar las diferencias que no hacen daño a la unidad, sino che la permiten. In questo senso unità non vuol dire uniatismo. En este sentido, la unidad no significa un uniatismo. È un'unità in rispetto di tutte le differenze, di tutte le pluralità. Es una unidad que respeta toda diferencia y todas las... Ma deve essere una pluralità riconciliata. Tiene que ser una pluralidad reconciliada. Il famoso filosofo Pascal, francese, ha scritto una volta nel suo libro Pensée, unità che non dipende dalla pluralità è dittatura. Pluralità che non dipende dall'unità è anarchia. Dobbiamo ritrovare equilibrio tra dittatura e anarchia anche nell'ecumenismo. El filósofo francés Pascal escribía en Le Pensée que una unidad que no tiene pluralidad es una dictadura, una pluralidad sin unidad es la anarquía. Tenemos que descubrir el equilibrio entre estos dos polos. E vediamo questo già nella Chiesa Cattolica. Ya en la Iglesia Católica vemos esto. La Chiesa Cattolica vive in due dimensioni. La Iglesia Católica vive dentro de dos dimensiones. Nell'unità della Chiesa universale En la unidad de la Iglesia universal e nella pluralità delle chiese locali. y en la pluralidad de las iglesias locales. E questa pluralità e unità è molto importante. Es muy importante esta unidad y pluralidad. Per esempio, nella Chiesa Cattolica abbiamo non soltanto la Chiesa latina, La Iglesia, ma abbiamo anche le chiese orientali cattoliche. en la Iglesia Católica no tenemos solamente la latina, sino también las iglesias orientales católicas. Con altra tradizione disciplinare, teologica, liturgica, canonica. Tienen otra tradición de disciplina, liturgia, teología. Viviamo nella stessa Chiesa Sin embargo, vivimos dentro de la misma iglesia. e questo è un arricchimento. Esto es muy enriquecedor.
Papa Giovanni Paolo II è il primo che ha fatto 2 codici del diritto canonico. Papa Juan Pablo II fue el primero a escribir 2 diferentes códigos de derechos Un canónicos. diritto canonico per la Chiesa latina, un diritto canonico per le chiese orientali cattoliche. Uno para la Iglesia latina y el otro para las iglesias orientales católicas. E lui ha sempre detto per il futuro della Chiesa è importante che la Chiesa impara di respirare con 2 lunghi. Y, dijo siempre que es importante por la Iglesia que aprenda a respirar con 2 pulmones. Polmoni. Pulmones. Sì, lui traduce anche i mispalli correttamente. E questo è un arricchimento della Chiesa, e se abbiamo già nella Chiesa cattolica questo equilibrio tra unità e pluralità, possiamo vedere la stessa visione anche nell'ecumenismo. Eso es muy enriquecedor ya por la Iglesia Católica, y si nosotros aprendemos a ver esta unión de unidad y pluralidad dentro de la Iglesia, puede ser muy útil también por el ecumenismo. Un altro esempio, abbiamo tante comunità religiose nella Chiesa cattolica. Por ejemplo, que tenemos muchas comunidades religiosas. E umoristicamente si dice che anche il Spirito Santo non conosce tutte le realtà religiose. Y un poco de broma decimos que ni el Espíritu Santo sabe cuántas comunidades religiosas hay. Soprattutto conosce i domenicani. I domenicani saben quién son. Sí, Sí, la última. La última. Yo cuando estoy en Inglaterra voy a una iglesia católica que está atendida por un sacerdote que pertenece al ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, que es un ordinariato que creó su santidad Benito XVI para los anglicanos que se habían pasado a la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿en qué medida este ordinariato ha ayudado a mejorar las relaciones con la Iglesia anglicana, con la comunión anglicana, perdón? Quando si trova in Inghilterra frequenta un'iglesia che è retta dall'ordinariato di Walsingham, creato da Papa Benedetto XVI, e vuole sapere le conseguenze di questo ordinariato nelle nostre relazioni con la Chiesa anglicana. Soprattutto devi dire 2 cose. Prima, Papa Benedetto non ha fatto proselitismo, non è andato agli anglicani e ha detto venga da noi. Gli anglicani sono venuti, hanno usato alla porta della Chiesa Cattolica, noi vogliamo entrare. Il Papa non è un'alternativa, non può dire la porta è chiusa, ma la porta è aperta per tutti che vogliono venire, perché la conversione è un diritto di ogni uomo. Ogni persona può scegliere la religione che vuole. Noi dobbiamo rispettare, in questo senso, il Santo Padre, il Papa Benedetto, non ha avuto un'alternativa che aprire la porta. Ma ha fatto una seconda cosa, che gli anglicani che vogliono entrare nella Chiesa Cattolica non dobbiamo prendere tutto il rito della Chiesa Cattolica, ma posso prendere con loro l'eredità anglicana anche nella liturgia. E questo è il frutto del dialogo ecumenico, perché durante il dialogo ecumenico abbiamo visto e scoperto che è comune tra anglicani e cattolici. In questo senso il Santo Padre ha detto non dobbiamo aspettare che loro lasciano tutti gli aspetti anglicani dietro di loro e prendono il rito cattolico latino. No, il Santo Padre ha detto potete prendere i vostri tradizioni, i vostri eredità,
in questo senso è un frutto del dialogo ecumenico. Il problema con gli anglicani è soltanto un'informazione chiara, no? Non di fare questo senza informare gli anglicani, ma la curia romana ha dato un segno chiaro. Questi nuovi enti per gli anglicani non è nel nostro dicastero, è il dicastero per la dottrina della fede, per segnalare questo non è nuova forma dell'ecumenismo, è un'altra cosa e noi contiamo il dialogo. In questo senso non debe essere il problema. Hay que decir dos cosas. Primero, Papa Benedicto XVI no quiso hacer de proselitismo, sino simplemente dejó la puerta abierta porque la conversión es un derecho de todos y cualquier hombre puede decidir elegir su propia religión. Entonces acogió a los anglicanos que pedían ellos entrar en la Iglesia Católica. Y segundo, haciendo eso, dijo también que no tenían que tomar el rito católico latino, sino que podían seguir con sus tradiciones anglicanas, sobre todo en la liturgia. Esto ha sido uno de los un fruto del diálogo ecuménico. Lo importante es que la información entre el diálogo entre las dos partes esté claro y decir a los anglicanos con claridad lo que estamos haciendo. Y por eso la Santa Sede ha dicho que el ordinariato pertenece al dicasterio de la doctrina de la fe y no al del ecumenismo, para que esté claro que no es nuestra nueva manera de hacer ecumenismo, sino es otra cosa. Muy bien, pues agradecemos este momento que hemos tenido. Gracias, Eminencia, por vuestro tiempo, de la reflexión y de poder compartir. Y vamos a tener media horita para que nos dé el aire y Su Eminencia también pueda descansar un momento para que pasemos a las vísperas en la capilla, quienes deseen. Damos un aplauso, ¿no? Hay un regalo, creo. Es un pequeño recuerdo de la estancia hoy aquí en Valencia. ¿Aceptaría ser socio de honor de la amistad judeo-cristiana? Si vuole ser socio honorario de la comunidad de la amicizia. Entonces le regalamos la insignia. La menorá y el pez. Y el pez, sí. El pez y la menorá. El pez y la menorá. Gracias. Y agradecer también a Andrea, porque su traducción ha sido espectacular. Andrea, gracias mille. Quédate aquí en Valencia.